La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde siempre con la alegría y gozo en nuestro corazón de tener la oportunidad que nos da el Señor de compartir su bendita palabra, siempre buscando que sea una palabra de bendición, de edificación, para que a todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos, sabemos y entendemos que todo debe ser con la guianza del Espíritu Santo. Nuestra limitación como hombres verdaderamente es grande la limitación que tenemos para compartir la palabra, pero confiamos en que el Espíritu Santo es el que nos auxilia y que siempre por amor y misericordia da una palabra de bendición, de edificación, de exhortación, de confrontación, pero también de consuelo, porque muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos recibir una palabra de consuelo, una palabra que nos invite a seguir adelante, una palabra que nos enseñe también que a veces estamos haciendo las cosas mal, una exhortación a hacer las cosas mejor, pero también un consuelo, recibir de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, el recordarnos que el Señor nos ama, que el Señor nos ama a pesar de que somos seres tan imperfectos, de que somos seres que constantemente estamos haciendo cosas que a veces no son agradables a Dios. Pero el Señor le agrada que hagamos nuestro esfuerzo, que estemos haciendo, pues tratando de hacer el mejor intento para poder agradarle, buscar siempre de su presencia, buscar siempre tener un diálogo con Él. Hace algunos días platicábamos en la iglesia cómo está nuestro diálogo con el Señor. Y cuando hablo de diálogo me refiero cuando nosotros le hablamos y Él nos escucha, esto es a través de la oración. Y también cuando Él nos habla a nosotros, y esto es a través de su bendita palabra. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos tener ese verdadero diálogo con el Señor, que seamos guiados verdaderamente por el Espíritu Santo. Dice la palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí dice más adelante que aquellos que están viviendo en el Espíritu y no en la carne, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, así lo dice la palabra. Entonces, qué importante es que cuidemos nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en todas tus actividades, en tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que piensas cuando amanece, ¿va? Cuando tenemos el privilegio de que el Señor nos permita tener la oportunidad de un nuevo día, la oportunidad de alabarle, bendecirle, glorificarle a través de nuestra vida, a través de dar testimonio. Platicaba hace algunas horas con una amada hermana y le decía que ella y otra hermana son una bendición para la iglesia, ¿verdad? Y a donde ellos estén siempre han sido una bendición. Son personas siervas verdaderas de Dios, son personas que están entregadas a la obra y que de alguna manera su labor a lo mejor es callada, a lo mejor no son de las personas que se hacen tan evidentes, pero verdaderamente la labor que desarrollan es muy importante, porque hay una parte de motivación, una parte de inspiración para muchos que están cerca. Cuando ven a estas hermanitas sirviendo, siempre atentas, siempre constantes, perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Qué importante es tener cerca este tipo de hermanas, ¿verdad? Este tipo de siervas
y siempre hacen una parte fuerte en la congregación. A veces no se toma en cuenta por lo mismo que es una labor tan callada, silenciosa, y que a veces no se evidencia a simple vista. Pero cuando te pones a analizar el funcionamiento de una iglesia, el, el momento en que ellas están sirviendo, en que ellas están orando, en que ellas están asistiendo, es una parte muy importante y que a veces nos olvidamos de reconocer que aun cuando ellas mismas saben que el reconocimiento lo tienen que tener de Dios, no del hombre. Entonces, qué importante es que nosotros visualicemos eso, que le demos valor a las cosas que Dios nos da. Y pensando en este programa, que es el último de este ciclo terrenal del 2021, pensando en eso, analizábamos qué tan importante es que nosotros ubiquemos nuestra situación como hijos de Dios. Hemos estado platicando en la congregación respecto a nuestra identidad como hijos de Dios. Pero yo creo que hay una parte muy importante, es que nosotros valoremos lo que Dios nos da. ¿Y qué nos da Dios? Todo, absolutamente todo. Todo lo tenemos de parte de Dios. No hay nada que no tengamos aquí en la tierra que nos haya dado por Dios. Y a veces no lo valoramos, no lo apreciamos. Y muchas veces opera esa frase, que no valoras lo que tienes hasta que no lo pierdes, ¿verdad? Porque a veces se vuelve tan común lo que Dios nos da. Por ejemplo, cuando despiertas, ¿quién agradece por despertar? El despertar simplemente, digo simplemente por llamarlo de alguna manera, pero el despertar es un milagro. Muchas veces ya no despierta la gente. Tanta gente no despertó el día de hoy. Y sin embargo, a veces no valoramos eso. El que el Señor nos permite un nuevo día. Y un nuevo día es una oportunidad que nos da el Señor para agradarle, para servirle, para vivir conforme a su voluntad, para ser testimonio vivo. Dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Como hijos de Dios es muy importante que nosotros nos valoremos. Mira, tú y yo no valíamos nada. Y no se trata de menospreciar ni nada, es simplemente la realidad. Cuando viene el Señor a nuestra vida, Él nos hace dignos, Él nos hace preciados o apreciados. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo, la sangre que derramó el Señor Jesucristo por ti y por mí, para que pudiéramos ser perdonados en sus pecados, para tener vida eterna y para que verdaderamente tuviéramos un valor y una dignidad en esta tierra. Ahora aquí es donde nace el tema que quisiéramos abordar y le hemos titulado ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para Dios? Y es cuando tú dices, ¿cómo el Señor puso sus ojos en mí? La semana pasada platicábamos y lo dice la palabra, que el Señor fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, ¿qué seremos para Dios? Yo estaba meditando en eso y dije, qué Dios tan hermoso, el Señor tan precioso de que puso sus ojos en mí. A veces somos seres tan mínimos, tan insignificantes, pareciera, ¿va? Pero para el Señor somos algo importante. Para el Señor somos sus hijos. Y el Señor ha puesto sus ojos en ti y en mí. Y si el Señor ha puesto sus ojos en ti y en mí, Él nos ve como una obra terminada. El Señor ya empezó a trabajar en ti y en mí. ¿Y por qué digo que empezó a trabajar? Porque seguramente la obra la sigue haciendo día con día. Todos somos seres imperfectos, todos somos seres que estamos cometiendo errores constantemente y aunque ya no practicamos el pecado, seguimos pecando. Y viene el Espíritu Santo, nos redarguye, nos confronta, pero también nos consuela. Y nos dice, adelante, sigue adelante. Cometiste ese error, que no vuelvas a cometerlo. Desgraciadamente el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿va? A veces hacemos una cosa incorrecta y la volvemos a hacer y la volvemos a hacer y la volvemos a hacer. Por eso es curioso cuando la palabra nos repite algo de manera constante. Y cuando en las predicaciones se nos abre, dices, bueno, esto ya lo hablaron hace tanto tiempo, ¿no? Ya nos lo dijeron. Y luego lo vuelven a decir. Y lo volvemos a decir, y lo volvemos a decir. Y decimos, bueno, ¿y por qué tanto? Pues ya no los dijo.
porque como seres humanos se nos olvidan las cosas. Cometemos un error, se nos corrige y al rato lo volvemos a cometer. Pero el Señor en su infinito amor nos está recordando, no hagas esto, no hagas esto. Es como a los niños cuando dicen no brinques, no brinques en la cama, te vas a caer, no brinques en la cama. Y hasta que se cae. Y se cae, lo levantas, entiende un rato y al rato vuelve a subirse a la cama, ¿no? Entonces a veces somos como niños, realmente somos como niños, a veces el Señor en su infinito amor nos está hablando de manera constante. Y decíamos que el tema lo titulamos ¿Qué es el hombre? Y vamos a darle sustento bíblico, dice en la palabra en el Salmo 8. Salmo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites. Qué tremendo es lo que dice este salmo. Habla de lo grandioso, lo excelso, lo sublime que es el Señor. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. El Señor ha creado todas las cosas, todas las cosas. Él fue el que creó todas las cosas. Hay una teoría de la creación del mundo, ¿va? La teoría del Big Bang, algo así. Y la pregunta sería, ¿y quién lo provocó, va? O sea, hay cosas muy sencillas que hasta te dices, bueno, ¿cómo es que se puede creer en ese tipo de teorías, no? Pero bueno, el ser humano siempre busca una explicación científica, una explicación terrenal a cosas sublimes, a cosas grandes que solamente Dios hace. Entonces, qué importante es entender primero la grandeza, la supremacía, lo excelso, lo prodigioso, lo sublime que es nuestro Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. El Señor ha creado todas las cosas, amigo hermano que me escuchas. Cuando nosotros vemos lo excelso de la naturaleza, cuando tú vas en cualquier parte ves la obra grandiosa del Señor. Decía el otro día, el Señor actúa a veces de manera milimétrica en todo. El Señor es tan perfecto, tan exacto. Todo tiene un propósito. Cuando la palabra dice a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados todas las cosas, les sirven para bien, no son palabras al aire, tienen un sentido tan grande. Cuando tú te das cuenta que efectivamente aquello que te sucede, aquello que te acontece, tiene un propósito, tiene una finalidad, y que cuando tú creíste que era algo malo, te das cuenta que Dios lo permitió para darte algo mejor. ¿Cuántas veces tú o yo nos acomodamos en una situación, una circunstancia de la vida y a veces ya no nos movemos? ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es estar cómodo, porque entonces ya no buscamos la presencia de Dios, ya no buscamos estar obedeciendo. Y a veces puede pasar que viene el enemigo, te miente y tú le crees y crees que es con tus fuerzas, como lo haces, ¿va? Por tu inteligencia, por tu capacidad. Y la pregunta sería, ¿y quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esa capacidad? A veces dice, ¿qué pasó? Dice, pues yo lo hice con mis fuerzas, yo estudié, yo tuve que ir a la universidad para poder, un médico, ¿verdad? Para poder hacer esta operación tan perfecta. Y la pregunta sería, ¿y quién te dio la capacidad de entender? ¿Quién te dio la capacidad de mover tus manos, mover tus dedos, mover todo? Todo nos los ha dado Dios. A veces somos egoístas y a veces somos soberbios. La soberbia es un problema grande que podemos tener.
Tenemos que tener cuidado de que haya humildad en nuestra vida. Más adelante, en el versículo 2 del Salmo 8, dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mira, mira qué grandioso ejemplo, ¿no? Cuando tú ves verdaderamente, dimensionas la luna, dimensionas las estrellas, todo lo que hay en el cielo, es qué grande y qué sublime es nuestro Señor. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en una playa y tú ves el amanecer, el anochecer, el atardecer, una obra tan perfecta, los colores, el aire, todo lo que contemplas, todo lo que sientes, porque no es la vista nada más, es lo que tú sientes. Es importante que nosotros veamos eso, valoremos lo que Dios nos ha dado, el amor que nos tiene. Y luego dice en el 4 que es la parte que quisiéramos hacer énfasis, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para Dios? Somos su obra perfecta. Y tú puedes decir, bueno, no que éramos imperfectos. No, porque Él ya nos ve perfectos. Tanto amor nos tiene que nos ve perfectos. Y no hace falta mucho, sino es pensar en algo, eh, pues, importantísimo, ¿verdad? De todas las creaciones hermosas que el Señor tiene, de las estrellas, de la luna, de la naturaleza, de todas las creaciones, a los únicos que llama hijos es a nosotros. Mira que si no somos importantes para Dios. Por eso yo platicaba el otro día en la congregación, les decía, que no haya menosprecio en tu vida, que no haya menosprecio en tu vida. Todo el mundo puede menospreciarte. Y aquí lo peor es de que a veces nosotros mismos nos menospreciamos. Pero cuando tú te das cuenta que vales la sangre de Cristo, que el valor que tienes te lo ha dado el sacrificio de nuestro Jesucristo, entonces cuando tú verdaderamente sabes tu valor, y el verdadero valor es el que tenemos ante Dios. Por eso la pregunta dice, ¿qué es el hombre, va? El salmista se pregunta. Yo creo que era algo tan sublime, que ¿cómo fue que nos diste todo esto que nos rodea, todo lo hermoso que tenemos? Y aún más, Él sigue dándonos, Él sigue dándonos. Yo creo que tenemos que estar agradecidos siempre, 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 siempre con el Señor. Diariamente hay que darle gracias por todo lo que nos da, la oportunidad de convivir con nuestra familia, la oportunidad de gozar de salud, la oportunidad de mover las piernas. O sea, son detalles que a veces son tan simples que no le damos valor. El poder disfrutar un tiempo con la persona que amas. Entonces, no sé, hay tantas cosas que nosotros no valoramos. Y por eso nace la pregunta del salmista. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que nos hayas dado todo lo que nos has dado y que nos sigues dando? Este viernes, si Dios lo permite, vamos a tener un culto de agradecimiento a Dios. Un culto de acción de gracias. Y yo platicaba con nuestros hermanos de la congregación y les decía, ¿qué será más agradable para Dios? ¿Que tú le agradezcas o que le pidas? Y lógicamente los hermanos contestaron en una sola hora que le agradezcamos. Y es cierto, porque mira, el Señor sin que le pidamos, nos da. Cuando nos preocupamos en la noche, Señor, permite que el día de mañana yo amanezca. No lo hacemos y sin embargo nos los da. Señor, permite que el día de mañana mi esposa, mis hijos, mi familia salga adelante. Y no lo valoramos y no lo hacemos. No lo hacemos. Es importante que entendamos que no le hemos agradecido a Dios todo lo que nos ha dado. Y por eso el salmista se pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué tan importantes seremos para Dios? Y mira,
viene a mi mente algo. Dice la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y dice, no vino a condenar, vino a salvar, ¿verdad? Estoy parafraseando. Pero, ¿qué valor tendremos para el Padre que dio a su Hijo? ¿Y qué valor tendremos para el Hijo que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados? ¿Y qué valor tendremos para el que diariamente está al pendiente de nuestras necesidades? Cuando estamos a punto de caer en el precipicio, cuando decimos ya no hay solución para este problema, el Señor viene en su infinito amor, en su infinita misericordia y nos da, nos rescata. Extiende su mano amorosa, extiende su mano preciosa y te saca y te rescata. Cuando crees que ya no hay. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Y la vamos a seguir teniendo por el amor inmenso de Dios. El Señor te ve y dice, ay, otra vez mi hijo volvió a cometer este error. Y viene y te da una nueva oportunidad. ¿Tú crees que no nos ama? ¿Tú crees que el Señor no te ama? Solo falta voltear a tu alrededor y ver todo lo que Dios nos da. A veces no valoramos, a veces no valoramos. Y es triste. Somos necios. A veces hay necedad en nuestra vida, a veces hay soberbia, a veces hay codicia. Y hablando de la codicia, dice la palabra que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Siempre queremos más y más y más. Y la pregunta sería, ¿no tienes suficiente? ¿No tienes lo necesario? Dice la palabra, mientras tengas un techo y que comer, dale gracias a Dios. Pero queremos más, siempre queremos más. No tenemos contentamiento. El apóstol Pablo dice que el secreto de la vida era eso, el contentamiento. Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad, aun cuando tú no se lo pidas. El Señor sabe qué es lo que necesitas y qué necesito. Y el Señor nos los da. El problema aquí es que queremos conforme a nuestros deleites, conforme a nuestra carne, conforme a nuestro sentir como humanos. Pero debemos entender que el amor de Dios va más allá. Dice la palabra que al hijo que se ama se disciplina, ¿no? Y a veces entendemos el amor. Como padres a veces nunca castigamos, nunca disciplinamos, no castigamos, disciplinamos a nuestros hijos. Entendiendo que la disciplina lleva una enseñanza, al amor con un castigo, ¿eh? Y el castigo es solamente castigo. Entonces, dice la palabra que al que se ama se disciplina. Y si tú sientes alguna vez que Dios te está disciplinando es porque te ama. Al contrario, si nunca te pasa nada, no obstante de que estés haciendo las cosas mal, no obstante de que estés pecando y siguen saliendo bien las cosas, hay algo que está pasando. El enemigo está actuando ahí. O simplemente Dios ya no está prestando atención. Por eso debería darnos incluso como escalofrío, ¿eh? Pensar en que Dios nos haya abandonado. Pero te digo una cosa, eso no creo que suceda, por si Él te ama y me ama. Entonces, qué importante es que nosotros valoremos lo que Dios nos da, día con día, día con día. Por eso el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que recuerdes diariamente? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas, nuevas cada día. Constantemente el Señor nos está amando, constantemente está renovando su amor, su misericordia. Y constantemente nos está proveyendo. A veces ya no sabes de dónde va a salir y de repente hay algo que pasa, algo que sucede, algo que Dios propicia. Y de repente tienes la provisión. Dice la palabra de Dios que el Señor nunca va a dejar que un hijo suyo mendigue pan. La pregunta es, ¿cuándo te ha dejado sin comer el Señor? Y tú puedes decir, bueno, es que yo trabajo, hago esto y lo otro. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la capacidad de hacerlo? ¿Quién te dio el entendimiento para poderlo hacer? Entonces, ¿es algo que tenemos que valorar? Claro que es algo que tenemos que valorar y de mencionar.
y preguntarte qué es el hombre. Y las respuestas que hemos venido platicando, ya estamos teniendo respuestas. El Señor te ama porque eres su hijo, te considera su hijo. ¿Y por qué te considera su hijo? Porque somos su creación. Y aparte, hemos manifestado nuestro reconocimiento a Jesucristo como nuestro real y único Salvador. Y además, en la medida que podemos, somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos queda? Agradecer. Siempre es agradecer a Dios. Agradecer. Nunca nos cansemos de agradecerle a nuestro Señor por todos los favores que hemos recibido. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Gracias, Jesús. Vamos a dar alabanzas y gracias a nuestro Creador por las promesas que hemos alcanzado en su nombre. Y vamos a cantarle con alegría. Las promesas de Dios son incomparables. Las promesas de Dios nunca pasarán. Las promesas de Dios son incomparables. Las promesas de Dios nunca pasarán.
Estamos nuevamente de regreso y platicábamos el título del tema, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Decíamos del Salmo 8, y el Salmo 8 señala, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Decíamos que diariamente nosotros tenemos que agradecer por todo lo que nos da el Señor. Tenemos que tener agradecimiento. Porque a veces nos las pasamos pidiendo. Pidiendo. Y si bien es cierto, no hay forma de pagarle a Dios todos sus favores, también es cierto que tenemos que ser agradecidos. También es cierto que el Señor quiere que seamos adoradores en espíritu y verdad. Y cuando hablo de adoradores, no estoy hablando solamente de alabarle a través de cantos, a través de nuestra expresión de amor. Es a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Amamos verdaderamente a nuestros semejantes. Dice la palabra, que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdaderamente estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Ocupa el primer lugar en nuestra vida? Y dice, y a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Te amas? ¿Te amas? Verdaderamente esa sería una pregunta importante. Y en una lógica diría, sí, claro que me amo. ¿Y entonces por qué descuidas tu cuerpo? ¿Y entonces por qué descuidas tu vida espiritual? ¿Y entonces por qué vienen a tu mente pensamientos de acusación, de menosprecio, de cargas que no debes de tener? Y estar atormentándote constantemente por diversas cosas. El amarnos es cuidarnos, protegernos. Y esa misma manera la podemos tener cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios. Cuando hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida, entonces nosotros vivimos de una manera diferente, porque ahora podemos amarnos. Y al amarnos también tenemos la capacidad de amar a los demás. El amor que tenemos como seres humanos es un amor finito. Solamente somos capaces de amar a algunas personas. Pero cuando hemos entendido el amor de Dios, que es infinito, ahora nosotros vamos a tener la capacidad de amar a los demás. De amar a veces lo que no merece ser amado. Me llama la atención cuando la palabra dice que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a todos los hermanos. Y a veces no lo estamos haciendo. A veces hay ciertos hermanos que no, simplemente decimos no hacemos química, ¿verdad? Estás estudiando un poco de la química y la alquimia. Entonces te das cuenta, si no hay química, pues hay que buscar la alquimia. Alquimia me parece que es el término. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Amar. Todo lo que hagas debe de estar fundado en amor. Si vas a ayudar a alguien, ayúdalo por amor. No porque esa persona te lo vaya a agradecer, sino porque o te vaya a compensar, ¿verdad? Porque entonces ya no termina siendo un acto de amor. El amor es desinteresado, ¿ah? Pero cuando tú tienes un interés, entonces ya no es amor, puede ser hasta codicia, ¿ah? Tenemos que tener cuidado cómo estamos viviendo. Ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios es muy importante. Mira, vamos a ver Génesis. En Génesis 1, vamos a leer los versículos 26 y 28 para volvernos a meter al tema. De repente estamos cambiando el rumbo del tema, pero vamos a retomarlo. Dice Génesis 1, 26, 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra.
y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es importantísimo lo que nos da esta porción de la palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Tú crees que no somos importantes para Dios? Dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. No sé si dimensionas esta porción de la palabra, pero nos está dando el señorío sobre todo. ¿Qué tan importantes seremos para el Señor en este concepto inicial, cuando principia en Génesis y dice que la orden que es, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que ande arrastrando sobre la tierra? ¿Tú crees que no es un gran amor? ¿Tú crees que no tenemos un lugar de privilegio? El problema es que nosotros no adoptamos esa identidad como hijos de Dios. Dejamos a veces que el enemigo nos engañe, dejamos que el enemigo nos acuse y nos sentimos culpables y entonces ya no desarrollamos lo que Dios quiere que desarrollemos, que es que señorear sobre todas las cosas. Con amor, claro que con amor. Es importante que nosotros valoremos esto. Y lo dice, y crió Dios al hombre. Digo, esta Biblia así dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Esa versión es una Reina Valera, 1909. Por eso hay algunas palabras que cambian, pero el mensaje es certero, ¿ah? Entonces dice, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dice dos cosas muy importantes que vale la pena mencionar, aunque no sean parte del tema. Dice, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Y vuelve a mencionar y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Te decía que hay dos partes muy importantes. Fructificar y multiplicar. ¿Esto qué nos lleva? A pensar en lo que dice la palabra, hombre y mujer los creó, o los crió, conforme dice esta Biblia. ¿Para qué? Para fructificar y multiplicar. Y a veces distorsiona esto, porque la pregunta sería, ¿qué podría producir o qué pasaría si se une un hombre con un hombre o una mujer con una mujer? Ahora, no es porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra. Entonces dice, el mandato es, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgarla. Crear una simiente, tener descendencia. Es importante mencionarlo, Y luego dice, en la parte final vuelve a ordenar el Señor y señorar los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el Señor creó al hombre, dice el versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué abordamos estos dos versículos o tres versículos? Porque es importante ver lo que somos para el Señor. Qué amor, qué inmenso amor tiene el Señor para con nosotros cuando dice que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces vamos entendiendo, o deberíamos ir entendiendo en el Espíritu lo que somos para Dios.
son muy importantes. Tú eres muy importante para el Señor. Y pudiera parecer, ¿cómo voy a ser importante si soy un, un- una parte de toda la creación, de todo lo que ha hecho Dios? Sí, pero a los únicos que llama hijos es a nosotros. Algo importante es notar esto. Mira, vamos a ir a Job. En el libro de Job, al capítulo 7. Y aquí nos vuelve a mencionar la palabra algo. En el capítulo 7 de Job, el versículo 17, vamos a leer el 7, el 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, porque vuelvo a preguntar aquí Job, ¿ah? Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Y tú puedes decir, bueno, era Job, ¿no? No, hermano. Dios nos visita todas las mañanas. Dios no nos visita, Dios está con nosotros, día con día, hora con hora, minuto con minuto. Dios está contigo y está conmigo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros lo ignoramos. A veces el Señor nos manda a hacer algo y hacemos lo contrario. O a veces tomamos decisiones sin pedirle el consejo a Dios. Y por eso es que a veces pasan cosas que pudieran parecer malas o problemas que pueden ser y todavía a veces nos atrevemos a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Cómo permites esto, Dios? Es tremendo porque a veces nosotros, incluso en los tiempos de oración, nos pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros planes, conforme a la carne. Y yo siempre digo que debemos de orar para poder orar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Claro, así lo dice la palabra, pero siempre y cuando sean bajo su voluntad, bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Y a veces oramos y decimos, y a veces a algunas iglesias o en algunos lugares enseñan, decreta y tú pídelo y decreta. Se le pregunta, ¿quiénes somos para decretar? ¿Quiénes somos tú y yo para decretar? El decreto mayor es la palabra del Señor. Y todos los decretos ya están dados por el Señor. O sea que el concepto está mal manejado, ¿eh? Pidámosle a Dios misericordia a veces, ¿eh? Cuando oramos por la salud de alguien, por ejemplo. Sánalo, Señor, sánalo. En alguna ocasión algo que se hizo ahora sí que muy viral, ¿verdad? En las redes. Fue aquella mujer que dijo, y no acepto un no por respuesta. ¿Quién es ella? ¿Y quiénes somos nosotros para no aceptar un no por respuesta? Todo es bajo la voluntad de Dios. Todo es bajo la voluntad de Dios, bajo sus propósitos. Cuando nosotros queremos ir en contra de los mandamientos, de los principios, de la voluntad de Dios, de los propósitos, las cosas no salen como quisiéramos que salieran. Y mira, ¿sabes cuál es lo tremendo, amigo, hermano, que me escuches? Que todo lo que nos pide Dios es para nuestro beneficio. Todo lo que te da Dios, todo lo que te permite, aun cuando parecieran cosas adversas, Dios la está permitiendo porque es conforme a algún plan y algún propósito o está tratando contigo. Hay una parte que leímos en el otro salmo, dice, ¿por qué me pruebas cada día? Me parece que era el salmo con el que empezamos. Dice, porque, sí, dice el hijo,
Dice, cuando ve los cielos, la luna y las estrellas formaste, dijo que es el hombre para que tengas memoria, el hijo del hombre que lo visites, pues le ha hecho poco menor que los ángeles. No, debe ser en otra porción de la palabra. Pero el Señor diariamente está revisando, examinando. Pero a veces nosotros no le pedimos. El salmista en una parte de la palabra le dice al Señor, examina, Señor, mi corazón. O sea, el salmista va más allá. No solamente él se examina. Porque es una primera parte que el apóstol Pablo nos exhorta a estarnos examinando de manera constante. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Estamos viviendo conforme a los principios, los mandamientos de Dios? ¿O estamos fallando en algo? Si algo hay que rectificar, hay que rectificarlo. Diariamente, te aseguro que diariamente tenemos que pedir perdón a Dios por muchas cosas. Por eso hay un tiempo de devocional cuando tú te pones a cuentas con Dios. Perdóname, Señor, por lo que hice este día. Perdóname, Señor, porque ofendí a mi hermano. Perdóname porque mentí. Perdóname porque inconscientemente volteé a ver algo que no debería voltear a ver. Perdóname, Señor, porque todavía muestro carácter de soberbia, de codicia, de orgullo. Tenemos que estarle pidiendo perdón constantemente a Dios y poniéndonos a cuenta, limpiar nuestras vestiduras y al otro día darle gracias a Dios porque nos permitió amanecer, porque nos permitió un día más. Entonces dice en Job, versículo 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Aquí era la parte que quería mencionar hace rato. Y todos los momentos lo pruebes. Constantemente el Señor nos está probando. Pero no es que haya el Señor, eso lo hace por amor. ¿Sabes por qué? Para evidenciar. A veces nosotros no mostramos nuestra mala cara cuando nosotros no tenemos ese tipo de pruebas. Un verdadero hombre de Dios, ¿sabes en dónde se evidencia? En los momentos de prueba. En los momentos de enfermedad, en los momentos de pérdida, en los momentos que las cosas no están saliendo como uno quisiera. Ahí es donde se ve de qué estás hecho o de qué está lleno tu corazón. Porque cuando todas las cosas salen bien, cuando tu cartera está llena, cuando tienes una cuenta bancaria, cuando tienes dinero guardado en tu casa, cuando tienes tu refrigerador lleno de alimento, cuando tienes salud, cuando tu familia está completa, cuando llegas a un lugar y toda la gente aprecia y no hay no hay nadie que te trate mal. Cuando la vida es como un cuchillo en mantequilla, ¿verdad? Se desplaza solo. ¿Cómo te portas? ¿Eres agradecido a Dios? Esa sería una buena pregunta. ¿O crees que lo mereces? ¿O creo que lo merezco? No, hermano, no. Por nuestras fuerzas no merecemos nada. Es el amor y la misericordia de Dios. Y por eso debemos estar agradecidos por todo. En los tiempos de abundancia, dale gracias a Dios por lo que te da. En los tiempos de escasez, dale gracias a Dios. Porque seguramente no te dejas sin comer. Pero esos tiempos de prueba son para que tú valores lo que tienes o lo que tenías y que a veces no supimos valorar. Es la manera que Dios a veces nos trata para que nosotros verdaderamente vivamos conforme a su voluntad, ser agradecidos y entender que como hombres somos algo importante para Dios. ¿Qué pasó con Job en forma general? Job tenía todo porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice la palabra en el versículo, debe ser en el 1. Hubo un varón en la tierra justo llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunas versiones dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces este hombre caminaba en orden. ¿Pero qué crees? Que yo creo que no había tenido suficientes momentos de prueba. Y hubo necesidad de hacerlo. Y también ver de qué estaba hecho, ¿eh? Recordemos lo que dice la misma palabra, que el diablo le pidió permiso a Dios y el Dios le autorizó algunas cosas, ¿verdad? Y lo pasó
¿Pasó estas pruebas Job? Sí. Sí, porque era un hombre temeroso de Dios, porque amaba a Dios, porque sabía que Dios tenía un propósito. Aunque esto era necesario para perfeccionar su relación con Dios. Tuvo que pasar por todas estas pruebas, tuvo que pasar por estas situaciones para que al último se diera cuenta que Dios estaba con él. Por eso dice aquí, ¿verdad? Pero mira, vamos a ver en la parte final de Job, me parece importante. En el capítulo 42. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Qué es lo que pasó? Que Job pasó todas esas pruebas. Dios tuvo un trato con él. Dios, como él mismo lo señala, Dios me da, Dios me quitó. A veces que creemos, ¿verdad? Pero mira, no te quita cosas. Lo que pasa es que Dios sabe lo que nos conviene. Y recordemos, si hablamos de personas que parten, son personas que vinieron a cumplir un propósito y seguramente lo cumplieron. Y a veces el problema que tenemos es que, decía algo que estuve leyendo hace algunos días, decía, a veces hay dos muertos, ¿verdad? El que están enterrando y el que queda. Porque a veces te quedas tan apegado a esa persona y no entiendes que ya cumplió su propósito en esta tierra y que debe de causar, que causa dolor, claro que causa dolor, pues somos seres terrenales, que hay dolor en nuestra vida, tristeza, pero también tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que si Dios permitió eso, entonces ahora es cuando tenemos que obedecer, cuando tenemos que hacer su voluntad y aceptar su voluntad. Y su voluntad fue que esa persona partiera. Gracias, Señor, por permitirme tener a esta persona tanto tiempo cerca de mí. Ahora te la llevaste, yo sé que va a un mejor lugar. Y mejor trabaja en eso, ¿ah? Para que tengas la seguridad de que esa persona a la que amas vaya al lugar que nosotros queremos ir y que tiene preparado para nosotros. Dijo el Señor, me voy a preparar una morada para ustedes, ¿verdad? Mejor busquemos que esas personas que amamos realmente vayan a ese lugar y que nosotros también vayamos, ¿verdad? No sea que nosotros siendo heraldo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es importante entenderlo. Entonces dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo de la ceniza. Job lo conocía de oídas, dice. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Valemos mucho para el Señor, amigo, hermano, que me escuchas. Amigo, si tú que me escuchas, ¿no? Has aceptado como tu Salvador, como tu real y único Salvador, el Señor Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. No posterguemos las cosas. Y si tú estás escuchando esto y no has entregado tu vida a Cristo, seguramente Dios lo está permitiendo y tiene un propósito bien definido. Que tú seas considerado dentro de la identidad como hijo de Dios. Y que Dios tiene muchas promesas para ti, que probablemente haya un tiempo difícil, claro, porque lo vemos en Job. Hay una parte final del libro de Job que me gustaría, porque recordé ahorita lo que leí, dice, el versículo 16 del último capítulo, del capítulo 42, dice, y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Faltó decir lleno de bendiciones, ¿verdad? Porque todo ya lo dice. Entonces, qué importante es que nosotros amemos a Dios y entendamos la identidad que tenemos y que somos verdaderamente importantes para el Señor. El Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, alegraréme y regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hermano, entendamos que somos muy importantes para Dios. ¿Qué es el hombre? Somos sus hijos.
Somos su creación más hermosa y más perfecta para Él, bajo sus ojos, porque ella nos ve como una obra terminada. Busquemos más de Dios, hermano. Amigo que me escuchas, es tiempo ya de entrar a esa identidad que tiene preparada Dios para ti. Aceptar a Cristo como tu real y único Salvador. Bueno, pues como cada jueves no queda otra cosa más que despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo. Y si el Señor lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.